El salón estaba en silencio. Uno de esos silencios incómodos que se sienten físicamente, como si el aire mismo estuviera aguantando la respiración. En el centro del auditorio, bajo la luz cruel de los reflectores, Valeria Montes de Oca sostenía un manuscrito con dos dedos, como si fuera basura que alguien hubiera dejado olvidada en su mesa. Su rostro mostraba esa mezcla perfecta de decepción y desprecio que solo alguien con 20 años de fama literaria puede ejecutar con tanta precisión. «¿En serio?», dijo finalmente, dejando que la pregunta flotara en el aire. ¿Esto es lo mejor que pudieron producir en 3 meses? ¿Esto es lo que llaman literatura? Sus ojos recorrieron las filas de asientos donde 30 escritores novatos intentaban hacerse invisibles. Algunos miraban al suelo. Otros fingían revisar sus teléfonos. Pero había uno, en la tercera fila, que simplemente la observaba con una calma perturbadora. Un hombre joven de aspecto común, con lentes de montura metálica y una sudadera gris que había visto mejores días. Valeria ni siquiera sabía su nombre. No valía la pena recordarlo. Especialmente tú, dijo señalándolo con el manuscrito. Tu texto es tan predecible que pude adivinar el final en la segunda página. Tan plano que ni siquiera genera la energía suficiente para decepcionarme. Algunas risas nerviosas brotaron del público. El joven no cambió su expresión. No se encogió. No se sonrojó. Solo asintió levemente, como si estuviera tomando nota mental de algo importante. Valeria dejó caer el manuscrito en una papelera junto al podio. El sonido del papel golpeando el metal resonó como una sentencia. Si van a perder mi tiempo, al menos tengan la decencia de hacerlo con algo que valga la pena leer. Nadie en esa sala imaginaba que ese silencio sería su peor error. Que ese joven sin nombre, ese escritor al que acababa de humillar frente a 30 personas, estaba a punto de convertirse en la única persona capaz de quitarle todo lo que ella había construido. No con gritos. No con violencia. Sino con algo mucho más devastador, con su propia arma. Con las palabras. Valeria Montes de Oca no era simplemente una escritora famosa. Era una institución. A sus 42 años había publicado 7 novelas, 3 de las cuales habían sido traducidas a más de 20 idiomas. Había ganado el Premio Nacional de Literatura 2 veces. Había sido jurado en los concursos más prestigiosos de América Latina. Universidades de 3 países ofrecían cursos completos dedicados exclusivamente a analizar su obra. Cuando hablaba de literatura, el mundo literario escuchaba. Y ella lo sabía. Dios, cómo lo sabía. Sus talleres de escritura creativa eran legendarios, pero no por las razones que uno podría pensar. No eran espacios de aprendizaje cálido o crecimiento colaborativo. Eran campos de batalla. Valeria no creía en proteger egos frágiles o en suavizar críticas constructivas. La literatura no es para los débiles, solía decir en entrevistas. Si no puedes soportar que te digan que tu trabajo es basura, entonces dedícate a otra cosa. El mundo no necesita más escritores mediocres. Esta filosofía la había convertido en una figura polarizante. Sus admiradores la adoraban por su honestidad brutal. Sus detractores la consideraban una ególatra cruel disfrazada de mentora. El taller que dirigía este semestre era particularmente prestigioso. Se realizaba en el Centro Cultural Elena Garro, un espacio emblemático en la Ciudad de México. Solo 30 escritores habían sido seleccionados entre más de 400 solicitudes. El precio de la inscripción era equivalente al salario mensual de un trabajador promedio. Y aún así, la lista de espera tenía 200 nombres. Porque estudiar con Valeria Montes de Oca, incluso si eso significaba ser destrozado públicamente, era un sello de distinción. Una historia que contar. Una cicatriz que lucir con orgullo en el mundo literario. Entre esos 30 estudiantes estaba Daniel Ibarra. 28 años. Licenciado en Ingeniería Civil que trabajaba en una constructora durante el día y escribía por las noches en un cuaderno de pasta dura comprado en una papelería de barrio. Había ahorrado durante 8 meses para pagar la inscripción al taller. Su familia pensaba que estaba loco. ¿Para qué gastas tu dinero en eso?, le había dicho su padre. Ya tienes un trabajo decente.
¿No te basta? Pero Daniel tenía algo que lo impulsaba. Una necesidad de expresar algo que la ingeniería no le permitía. Una voz interna que exigía ser escuchada. No esperaba gloria. No esperaba ser descubierto. Solo quería aprender del oficio de alguien que realmente sabía. Que había llegado a la cima. Y si eso significaba soportar críticas duras, estaba dispuesto. Lo que no sabía es que Valeria no ofrecía críticas duras. Ofrecía humillación sistemática. Y él acababa de convertirse en su blanco favorito. La segunda sesión del taller comenzó como había terminado la primera, con Valeria entrando 15 minutos tarde, café en mano, tacones resonando contra el piso de madera como una declaración de autoridad. Se sentó en su silla, cruzó las piernas y miró a los 30 estudiantes con esa expresión que ya todos reconocían, decepción anticipada. Bueno, dijo abriendo su laptop. Leí los cuentos que enviaron para esta semana. Debo decir que mi fe en la literatura mexicana contemporánea está en su punto más bajo. Pero comencemos con el desastre más grande. Todos contuvieron la respiración. Nadie quería ser el primero. Daniel Ibarra. Tu cuento sobre el ingeniero que quiere ser escritor. Sutil como un ladrillo en la cara. Risas contenidas recorrieron el salón. Daniel levantó la vista desde su cuaderno. No dijo nada. Primero que nada, escribir sobre un personaje que quiere ser escritor es el cliché más viejo y más patético de la literatura. Es como pintar un cuadro de alguien pintando un cuadro. Es masturbación creativa. Es mirarte al ombligo y pensar que es profundo. Valeria comenzó a leer fragmentos en voz alta, con una entonación exagerada que convertía cada frase en una burla. Escuchen esto, sabía que el mundo no entendería su pasión, pero cada noche, frente a la página en blanco, encontraba su verdadero yo. ¿Verdadero yo? ¿En serio? ¿Esto te lo enseñaron en la universidad o lo sacaste de un póster motivacional? Los otros estudiantes empezaron a relajarse. Si el foco estaba en Daniel, ellos estaban a salvo. Algunos incluso sonreían. Es una reacción humana natural, sentir alivio de que alguien más sea el sacrificio. Daniel tomaba notas en su cuaderno. No levantaba la mano para defenderse. No fruncía el ceño. Solo escribía. Y este final, continuó Valeria. Este final donde el personaje finalmente termina su novela y siente que ha encontrado su propósito. Es tan predecible que me dio náuseas. La literatura no es terapia personal, Daniel. Nadie quiere leer tu diario disfrazado de ficción. Cuando terminó de destrozar el cuento, dejó caer el documento impreso sobre su escritorio con desdén. Siguiente vez, intenta escribir sobre algo que realmente importe. Algo que vaya más allá de tu pequeña crisis existencial de clase media. Daniel cerró su cuaderno. Entendido, dijo con una voz tan neutral que era imposible saber qué pensaba realmente. Valeria frunció ligeramente el ceño. Esperaba una reacción. Vergüenza. Enojo. Justificación. Pero ese silencio tranquilo la irritó de una manera que no podía explicar completamente. La tercera sesión fue peor. Daniel había enviado un cuento diferente. Esta vez sobre un arquitecto que descubre documentos comprometedores en un proyecto de construcción y debe decidir si exponerlos. Era una historia con más estructura, con un dilema moral genuino, con personajes secundarios desarrollados. Valeria lo destrozó de igual manera. Ahora resulta que eres John Grisham, dijo con sarcasmo. Un thriller corporativo escrito con la sutileza de un episodio de telenovela. Los buenos son muy buenos, los malos son muy malos, y el protagonista es tan noble que prácticamente tiene un halo sobre la cabeza. Pero algo extraño comenzó a suceder. Mientras Valeria criticaba el trabajo de Daniel, otros estudiantes empezaron a intercambiar miradas. Porque el cuento, aunque imperfecto, era claramente mejor que muchos de los que se habían compartido. Tenía ritmo. Tenía tensión. Y sin embargo, Valeria lo trataba como si fuera el peor del grupo. Una estudiante llamada Mónica levantó tímidamente la mano. Disculpa Valeria, pero creo que el cuento de Daniel tiene algunos momentos realmente interesantes.
La escena donde el protagonista revisa los documentos en el archivo abandonado está muy bien construida. El silencio que siguió fue glacial. Valeria giró lentamente su silla hacia Mónica. ¿Así? ¿Tú crees que está bien construida? Su voz era peligrosamente suave. Entonces tal vez no entiendes lo que significa una buena construcción narrativa. Tal vez deberías tomar un taller introductorio antes de opinar sobre literatura seria. Mónica se hundió en su asiento, el rostro encendido. Nadie más volvió a defender el trabajo de Daniel. Nadie quería convertirse en el siguiente objetivo. Pero la semilla había sido plantada. Algunos empezaron a preguntarse si las críticas de Valeria eran realmente sobre la calidad de la escritura o sobre algo más. Durante las siguientes semanas, el patrón se repitió con variaciones crueles. Daniel enviaba un cuento. Valeria lo destrozaba. Pero cada vez, el silencio de Daniel se hacía más evidente. Y cada vez, su escritura mejoraba de maneras sutiles pero innegables. Empezó a eliminar los clichés que ella señalaba. A fortalecer sus estructuras. A profundizar en sus personajes. Y lo hacía sin quejarse. Sin defenderse. Sin pedir compasión. Solo absorbiendo cada crítica, cada insulto, cada humillación pública y transformándola en combustible para mejorar. Valeria lo notó. Y eso la enfureció más. Porque Daniel no estaba jugando según las reglas establecidas. Se suponía que los estudiantes humillados abandonaban el taller o se volvían sumisos y agradecidos cuando finalmente recibían una migaja de aprobación. Pero Daniel hacía algo diferente. Usaba el dolor como herramienta. Y eso, en el fondo oscuro de su mente donde no quería mirar, la asustaba un poco. La sesión número 7 marcó el primer cambio verdadero. Daniel envió un cuento que hizo que varios estudiantes se detuvieran a mitad de la lectura, no porque fuera malo, sino porque era genuinamente perturbador. La historia seguía a una profesora de literatura que lentamente perdía la capacidad de distinguir entre sus propias palabras y las de los autores que había estudiado toda su vida. A medida que avanzaba la narración, su identidad se fragmentaba hasta que ya no sabía qué pensamientos eran realmente suyos. Era una exploración inquietante sobre la impostura intelectual y el miedo a ser descubierta como un fraude. Cuando llegó el turno de discutir el cuento en clase, Valeria tardó más de lo habitual en hablar. Sus ojos recorrieron las páginas impresas frente a ella. Finalmente dijo, es mejor. Apenas. Pero su voz carecía de la mordacidad habitual. Todavía tiene problemas de ritmo en la segunda mitad. Y el final es demasiado ambiguo. El lector necesita algún tipo de resolución. Fue la primera vez que no destruyó completamente el trabajo de Daniel. Y todos lo notaron. Un estudiante llamado Ricardo levantó la mano. A mí me pareció excelente. Especialmente la parte donde la profesora está dando una conferencia y se da cuenta de que está citando algo pero no recuerda de dónde. Esa sensación de pánico silencioso está perfectamente capturada. Otros asintieron. Valeria cerró su laptop con más fuerza de la necesaria. Tiene potencial, concedió finalmente. Pero potencial no es lo mismo que logro. Cualquiera puede escribir una escena interesante. Lo difícil es sostener esa calidad durante toda una obra. Después de la clase, mientras los estudiantes recogían sus cosas, Valeria llamó a Daniel. Quédate un momento. Él guardó su cuaderno y esperó a que el salón se vaciara. Valeria se recargó contra su escritorio, brazos cruzados. Ese cuento sobre la profesora. ¿Es una especie de mensaje para mí? Daniel la miró sin comprender. ¿Mensaje? No. Es solo una historia sobre la inseguridad intelectual. Valeria entrecerró los ojos. Porque si piensas que puedes pasarte de listo conmigo, déjame aclararte algo. He visto a cientos de escritores jóvenes que creen que tienen talento. El 99% desaparece después de su primer libro. El talento no es suficiente. Necesitas resistencia. Necesitas piel gruesa. Daniel asintió. Lo sé. Por eso estoy aquí. Para desarrollar esa resistencia. Había algo en la forma en que lo dijo, tan tranquilo, tan imperturbable,
que irritó a Valeria profundamente. ¿Sabes qué es lo que me molesta de ti?, dijo de repente. Que actúas como si mis críticas no te afectaran. Como si estuvieras por encima de todo esto. Pero no lo estás. Nadie lo está. Daniel la miró directamente a los ojos por primera vez en semanas. No actúo como si no me afectaran. Me afectan. Pero no voy a darte la satisfacción de verme derrumbar. Eso no me hace mejor escritor. Valeria sintió algo parecido a un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en esa mirada, en esa respuesta calmada, que la desconcertó. Nos vemos la próxima semana, dijo finalmente, dando por terminada la conversación. Daniel salió del salón sin decir nada más. Valeria se quedó sola, mirando el cuento impreso sobre su escritorio. Lo leyó nuevamente. Y esta vez, sin la audiencia de estudiantes, tuvo que admitir algo que no quería admitir: era bueno. Realmente bueno. Mejor que muchas cosas que había leído de escritores publicados. Las siguientes semanas, la dinámica del taller cambió sutilmente. Daniel dejó de ser el único blanco de las críticas de Valeria. Ella empezó a distribuir su veneno más equitativamente, pero cada vez que revisaba el trabajo de Daniel, había una tensión nueva en el aire. Una especie de duelo silencioso. Él enviaba cuentos cada vez más sofisticados. Ella los criticaba con menos convicción. Y el resto de los estudiantes comenzó a notar que algo estaba sucediendo debajo de la superficie. Que esto ya no era simplemente una maestra corrigiendo a un estudiante. Esto era otra cosa. Algo más personal. Algo más peligroso. Durante la sesión 12, Daniel envió un cuento que hizo que Valeria se detuviera a mitad de la lectura frente a todos. Era la historia de un crítico literario famoso que había construido su carrera destrozando el trabajo de escritores jóvenes. Pero el cuento revelaba gradualmente que el crítico nunca había publicado nada propio. Que toda su autoridad venía de destruir el trabajo de otros porque él mismo era incapaz de crear. La metáfora era transparente. Algunos estudiantes intercambiaron miradas nerviosas. Esto era una provocación directa. Valeria dejó las páginas sobre su escritorio y miró a Daniel con una intensidad que hizo que el aire del salón se sintiera pesado. Fascinante, dijo finalmente. Escribir sobre un crítico amargado. ¡Qué original! Supongo que esta es tu forma de procesar tu resentimiento hacia mí. Daniel no apartó la mirada. En realidad es sobre el miedo. Sobre cómo algunas personas usan la crítica como escudo para no enfrentar sus propias inseguridades. Sobre cómo es más fácil juzgar que ser juzgado. El salón estaba completamente silencioso. Nadie se atrevía a respirar. Valeria sintió la sangre agolparse en sus mejillas. Pero no podía explotar. No frente a todos. Tenía que mantener el control. Qué profundo, dijo con sarcasmo, aunque su voz sonaba menos firme de lo que pretendía. Tal vez deberías escribir un libro de autoayuda. Parece que tienes mucho que decir sobre psicología barata. Pero cuando terminó la clase, varios estudiantes se acercaron a Daniel. Ese cuento fue increíble, le dijo Mónica en voz baja. Valiente, agregó Ricardo. Por primera vez desde que comenzó el taller, Daniel no estaba solo. Había otros que empezaban a ver lo que él veía. Y eso cambió todo. Porque Valeria había dominado el salón a través del miedo y el aislamiento. Al mantener a los estudiantes compitiendo entre sí por su aprobación, nunca tenían que cuestionarla a ella. Pero Daniel no competía. No buscaba su aprobación. Y al hacer eso, estaba mostrándoles a los demás que era posible sobrevivir sin ella. Que su opinión no era la única que importaba. Que su poder solo era real si ellos seguían creyendo en él. Valeria lo sintió. Esa erosión sutil de su autoridad. Y por primera vez en años, sintió algo que había olvidado: miedo. No de Daniel específicamente, sino de lo que él representaba. La posibilidad de que todo lo que había construido, toda esa armadura de prestigio y reconocimiento, fuera más frágil de lo que pensaba. Que su poder dependiera de la sumisión de otros. Y que cuando alguien se negaba a someterse, toda la estructura comenzaba a tambalearse.
La sesión 13 llegó con una sorpresa. Valeria anunció que el taller culminaría con una lectura pública en el auditorio del Centro Cultural. Cada estudiante leería un fragmento de su mejor trabajo frente a una audiencia de escritores, críticos y profesionales de la industria editorial. Es su oportunidad de mostrar lo que han aprendido, dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Y para algunos, será la confirmación de que deberían dedicarse a otra cosa. La noticia generó una mezcla de emoción y pánico. Para muchos estudiantes, esta era la oportunidad con la que habían soñado. Pero también significaba exponerse públicamente bajo la mirada crítica de Valeria y de toda la comunidad literaria. Durante las siguientes semanas, el ambiente del taller cambió. Había más tensión. Más competencia. Más desesperación por destacar. Excepto en Daniel. Él seguía trabajando con la misma calma metódica de siempre. Valeria comenzó a presionarlo de formas más sutiles. En lugar de criticar su trabajo abiertamente, empezó a usar elogios envenenados. Este cuento casi funciona, decía. Es una lástima que el final no esté a la altura del resto. O tienes buenas ideas, pero te falta la experiencia para ejecutarlas completamente. Eran críticas diseñadas para sembrar duda en lugar de ira. Para hacer que Daniel cuestionara su propio juicio. Para erosionar su confianza desde adentro. Pero Daniel había aprendido a reconocer el juego. Una tarde, después de clase, se quedó organizando sus papeles mientras Valeria guardaba sus cosas. Ella lo miró de reojo. ¿Estás nervioso por la lectura pública?, preguntó con tono casual. No especialmente, respondió Daniel. Debería estarlo. Habrá agentes literarios en la audiencia. Editores de casas importantes. Una mala presentación podría cerrar puertas antes de que siquiera comiencen a abrirse para ti. Daniel cerró su mochila y la miró directamente. Valeria, ¿puedo hacerte una pregunta? Ella arqueó una ceja. Adelante. ¿Por qué te molesto tanto? El silencio que siguió fue denso. Valeria rió, pero sonó forzado. No me molestas. No eres tan importante. Entonces, ¿por qué dedicas tanto tiempo a intentar desanimarme? ¿Por qué cada comentario que haces sobre mi trabajo está diseñado para hacerme sentir inadecuado? ¿Por qué te enojas cuando otros estudiantes dicen algo positivo sobre lo que escribo? Valeria sintió su máscara pública resquebrajarse ligeramente. Eres arrogante. Eso es lo que me molesta. Llegas aquí con tu actitud de mártir silencioso, actuando como si fueras superior a todos porque no reaccionas a las críticas. Pero eso no es fortaleza, Daniel. Es estupidez. Es negación. Daniel asintió lentamente. O tal vez es que aprendí algo que tú nunca aprendiste. Que mi valor como escritor no depende de tu opinión. Que puedo respetar tu experiencia sin necesitar tu aprobación. Que puedo crecer incluso cuando intentas aplastarme. Sal de aquí, dijo Valeria, su voz temblando ligeramente. Ahora. Daniel se colgó la mochila al hombro. Nos vemos la próxima semana. Cuando salió, Valeria se dejó caer en su silla. Sus manos temblaban. Nadie, en 20 años de carrera, le había hablado así. Nadie había tenido el coraje de nombrar lo que ella hacía. De llamarla por lo que era. Y lo peor es que Daniel tenía razón. Ella dedicaba una cantidad desproporcionada de energía a intentar desanimarlo. No porque su trabajo fuera malo. Sino precisamente porque era bueno. Porque cada cuento que él enviaba era mejor que el anterior. Porque aprendía más rápido que cualquier estudiante que ella hubiera tenido. Porque tenía algo que ella había perdido hacía mucho tiempo, hambre genuina por el oficio mismo, no por la fama que lo rodeaba. Las siguientes sesiones fueron extrañas. Valeria alternaba entre ignorar completamente a Daniel y lanzar críticas particularmente crueles. Pero algo había cambiado. Su autoridad sobre el grupo se había debilitado. Los estudiantes empezaron a cuestionar sus juicios más abiertamente. Cuando criticaba el trabajo de alguien de forma excesiva, otros saltaban en defensa. Se había formado una división silenciosa en el taller.
Aquellos que seguían adorando a Valeria y aquellos que empezaban a verla como lo que realmente era, una escritora talentosa pero profundamente insegura que necesitaba mantener a otros pequeños para sentirse grande. Una semana antes de la lectura pública, Daniel envió el cuento que presentaría. Era diferente de todo lo que había escrito antes. No era una metáfora velada sobre el taller. No era una provocación. Era simplemente una historia hermosa y desgarradora sobre un hombre que cuida a su padre con Alzheimer y encuentra viejas cartas que revelan una vida que nunca conoció. Era honesto. Vulnerable. Técnicamente impecable. Y absolutamente devastador emocionalmente. Cuando Valeria lo leyó esa noche en su departamento, sola con una copa de vino, sintió algo que no había sentido en años al leer el trabajo de un estudiante: envidia. No la envidia mezquina que había sentido antes, sino envidia real. Porque ese cuento era mejor que cualquier cosa que ella hubiera publicado en los últimos 5 años. Porque tenía una honestidad emocional que ella había sacrificado en el altar del estilo pulido y la sofisticación intelectual. Porque Daniel había logrado en 30 páginas lo que ella ya no sabía cómo hacer: tocar el corazón sin vergüenza, sin cinismo, sin capas de ironía protectora. Esa noche, Valeria sacó su laptop y abrió el documento de la novela en la que había estado trabajando durante 3 años. Leyó las primeras páginas. Y por primera vez, se permitió verlas con honestidad brutal. Eran buenas. Técnicamente impecables. Inteligentes. Pero frías. Calculadas. Escritas para impresionar a críticos, no para mover a lectores. Escritas desde el ego, no desde el alma. Cerró la laptop y se sirvió más vino. Necesitaba encontrar una forma de detener a Daniel en la lectura pública. No podía permitir que brillara frente a los editores y agentes. No podía permitir que su propio declive fuera expuesto por el ascenso de un novato de 28 años que había llegado al taller con un cuaderno barato y sueños ingenuos. Los siguientes días, Valeria comenzó a hacer llamadas. Contactó a conocidos en casas editoriales. Mencionó casualmente que el taller de este año había sido decepcionante en general. Plantó semillas de dudas sobre la calidad de los estudiantes. No mencionó a Daniel específicamente, pero se aseguró de bajar las expectativas. También habló con el director del Centro Cultural sobre la estructura del evento. Sugirió que ella abriera la noche con algunos comentarios sobre el proceso del taller y el nivel de desarrollo de los estudiantes. Establecer el contexto, dijo. Gestionar expectativas. Pero Daniel también se estaba preparando. No con estrategias políticas o contactos en la industria. Simplemente perfeccionando su lectura. Practicando el ritmo. La entonación. Los silencios. Entendía algo fundamental: en esa noche, las palabras tendrían que hablar por sí mismas. No tendría una segunda oportunidad. Tendría 15 minutos sobre ese escenario para demostrar que los 6 meses de humillación habían valido la pena. Que había absorbido cada golpe y se había vuelto más fuerte. Que el silencio no era debilidad sino estrategia. Que había estado esperando el momento correcto. Y ese momento estaba a punto de llegar. La noche de la lectura pública, el auditorio del Centro Cultural Elena Garro estaba lleno. 300 personas ocupaban las butacas de terciopelo rojo. En las primeras filas se sentaban los invitados importantes: editores de Planeta, Alfaguara y Random House. Agentes literarios con carteras llenas de tarjetas de presentación. Críticos de Reforma y La Jornada. Escritores establecidos que habían venido más por curiosidad que por interés genuino. Y por supuesto, estudiantes de literatura de varias universidades que veían a Valeria Montes de Oca como una deidad inalcanzable. Backstage, los 30 estudiantes del taller esperaban en un silencio nervioso. Algunos repasaban sus textos en silencio. Otros se paseaban de un lado a otro intentando controlar la ansiedad. Daniel estaba sentado en una silla de plástico en un rincón, con los ojos cerrados, respirando profundamente. Mónica se acercó. ¿Estás bien? Él abrió los ojos y sonrió levemente. Perfectamente bien. Vas a ser increíble, dijo ella. Tu cuento es el mejor de todos.
El evento comenzó con Valeria subiendo al escenario bajo una ovación entusiasta. Llevaba un vestido negro elegante y su presencia llenaba el espacio como siempre lo hacía. Esperó a que el aplauso disminuyera y luego habló con esa voz autoritaria que todos conocían. Buenas noches. Es un honor presentarles el trabajo de los estudiantes de mi taller de este semestre. Quiero comenzar diciendo que la escritura es un oficio brutal. Requiere no solo talento, sino disciplina, resistencia y una capacidad brutal de autocrítica. Durante estos meses, he intentado enseñarles eso. He sido dura con ellos porque el mundo literario es mucho más duro. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran. Lo que escucharán esta noche representa trabajo en progreso. Algunos de estos escritores tienen verdadero potencial. Otros están todavía encontrando su voz. Y está bien. El crecimiento toma tiempo. Pero quiero gestionar sus expectativas. Estos son estudiantes, no escritores publicados. Valoren su esfuerzo y su valentía al compartir su trabajo, pero recuerden que están presenciando el comienzo de un viaje, no el destino final. Fue una introducción magistral en su crueldad sutil. Sin insultar directamente a nadie, Valeria acababa de decirle a toda la audiencia que no esperaran demasiado. Que estos eran apenas principiantes bajo su tutela. Que cualquier logro que demostraran esa noche era en gran medida mérito de su enseñanza. Bajó del escenario bajo otro aplauso cortés y tomó asiento en la primera fila, justo en el centro, donde todos los estudiantes podrían verla mientras leían. Los primeros estudiantes se sucedieron en el escenario. Algunos lo hicieron bien. Otros se trabaron con los nervios. La audiencia aplaudía educadamente después de cada lectura. Valeria tomaba notas en un cuaderno pequeño, su rostro una máscara de concentración profesional. Cuando terminaba cada estudiante, ella hacía un breve comentario al micrófono sobre su trabajo, siempre comenzando con algo positivo antes de señalar áreas de mejora. Era una demostración de poder. Incluso en su noche, ella seguía siendo el centro de atención. Daniel estaba programado para leer en el puesto 25, casi al final. Tuvo que sentarse durante 2 horas escuchando a sus compañeros, sintiendo la tensión acumularse en su estómago. Finalmente, el coordinador del evento llamó su nombre. Daniel Ibarra. El camino hasta el escenario se sintió interminable. Las luces del auditorio eran más brillantes de lo que había anticipado. El micrófono amplificaba cada respiración. Miró a la audiencia, 300 rostros esperando. Y en primera fila, Valeria lo observaba con una expresión que no podía descifrar completamente. ¿Anticipación? ¿Esperanza de que fracasara? ¿Miedo de que no lo hiciera? Daniel abrió su cuaderno. Sus manos no temblaban. Había esperado este momento durante 6 meses. Cada humillación, cada crítica cruel, cada vez que había mordido su lengua en lugar de defenderse, había sido preparación para este momento. Buenas noches, dijo con voz clara. Voy a leer un fragmento de un cuento que se llama Las cartas de mi padre. Trata sobre la memoria, la identidad y las personas que creemos conocer. Comenzó a leer. Y desde las primeras frases, algo cambió en el auditorio. Los movimientos inquietos se detuvieron. Los murmullos cesaron. La gente dejó de revisar sus teléfonos. Porque la historia que Daniel contaba era devastadoramente hermosa. Hablaba de un hijo que limpiaba el departamento de su padre con Alzheimer y encontraba una caja de cartas de una mujer que no era su madre. Cartas de amor de hacía 40 años. De una vida completa que su padre había vivido en secreto. Y a medida que leía las cartas en voz alta a su padre, que ya no recordaba nada, el cuento exploraba qué significa realmente conocer a alguien. Si podemos amar a las personas sin conocerlas completamente. Si los secretos invalidan el amor o simplemente lo complican. La voz de Daniel era firme pero emocionalmente resonante. No sobreactuaba. No dramatizaba en exceso. Dejaba que las palabras hicieran el trabajo. Y las palabras eran extraordinarias. Había frases que golpeaban como puñetazos. Mi padre me miraba como si yo fuera un extraño contándole la historia de otra persona. Y supongo que eso era exactamente lo que yo era.
Había momentos de humor negro. Encontré 17 cartas escondidas en una lata de café. Mi padre nunca había tomado café en su vida. Esa era la pista más grande y nunca la vimos. Y luego estaba el final. El hijo decide no compartir el descubrimiento con su familia. Entierra las cartas junto con su padre cuando muere. Porque algunas historias, decide, no le pertenecen a nadie más. Algunas partes de las personas deben morir con ellas. Es un final ambiguo moralmente. ¿Es respeto o es cobardía? El cuento no responde. Solo plantea la pregunta y deja que el lector decida. Cuando Daniel leyó la última línea y cerró su cuaderno, el silencio en el auditorio era absoluto. No el silencio incómodo del comienzo, sino el silencio reverente que sigue a algo genuinamente conmovedor. Duró 3 segundos. 4. 5. Y luego explotó en aplausos. No corteses. No obligatorios. Genuinos. La gente se puso de pie. Primero los estudiantes de las filas traseras. Luego los editores. Los agentes. Los críticos. En 30 segundos, todo el auditorio estaba de pie aplaudiendo. Excepto una persona. Valeria permanecía sentada, su cuaderno cerrado sobre su regazo, las manos inmóviles. Su rostro era una máscara de control, pero sus ojos traicionaban algo más. Shock. Furia. Miedo. Daniel bajó del escenario y caminó hacia los bastidores sin mirar a nadie. Su corazón latía como un tambor, pero su rostro permanecía tranquilo. Sabía lo que acababa de suceder. Acababa de demostrar, frente a todos los que importaban en la industria literaria, que Valeria había estado equivocada sobre él. Peor aún, acababa de demostrar que era posible brillar sin su bendición. Que su juicio no era infalible. Que su poder tenía límites. El evento continuó con los últimos estudiantes, pero la energía había cambiado. Nada de lo que siguió pudo igualar el momento que Daniel había creado. Cuando terminó el último lector, el coordinador invitó a Valeria de nuevo al escenario para los comentarios finales. Ella subió con su sonrisa profesional intacta, pero los que la conocían bien podían ver la tensión en sus hombros. Ha sido una noche maravillosa, comenzó. Estoy orgullosa del progreso que todos han mostrado. Hizo una pausa. Quiero hacer un comentario especial sobre la lectura de Daniel Ibarra. El auditorio se quedó en silencio, expectante. Daniel, en backstage, sintió que su estómago se apretaba. Aquí venía. El contraataque. Valeria sonrió. Su cuento demuestra que el trabajo duro y la receptividad a la crítica pueden llevar a mejoras significativas. Cuando Daniel comenzó este taller hace 6 meses, su escritura era. Buscó la palabra, rudimentaria. Pero ha aprendido a escuchar. A absorber retroalimentación. A crecer. Su lectura esta noche es evidencia de que el proceso de este taller funciona. Era brillante en su malicia. Valeria acababa de convertir el triunfo de Daniel en una validación de ella misma. Acababa de decirle a todos que cualquier talento que él demostrara era resultado de su enseñanza. Que sin ella, él seguiría siendo el escritor rudimentario que llegó al taller. Algunos aplausos nerviosos brotaron de la audiencia. Pero muchos permanecieron en silencio, incómodos con lo que acababan de presenciar. Porque había algo obviamente inadecuado en esa respuesta. Algo pequeño y mezquino. Valeria continuó con algunos comentarios generales más y luego dio por concluido el evento. La gente comenzó a levantarse, a mezclarse, a socializar. Los editores y agentes se movían entre los estudiantes, intercambiando tarjetas. Varios se dirigieron directamente hacia Daniel. Increíble lectura, dijo una mujer de Alfaguara. ¿Tienes más material así? Un agente literario le entregó su tarjeta. Llámame la próxima semana. En serio. Daniel aceptaba las tarjetas con educación, agradecía los cumplidos, pero sus ojos buscaban algo más. Encontró a Valeria en un rincón del vestíbulo, rodeada de su círculo habitual de admiradores. Escritores jóvenes que colgaban de cada palabra que decía. Cuando lo vio acercarse, su conversación se detuvo.
Los que la rodeaban se apartaron instintivamente, sintiendo que algo estaba a punto de suceder. Daniel se detuvo frente a ella. Valeria, dijo con voz tranquila. Quiero agradecerte. Ella arqueó una ceja, desconfiada. ¿Agradecerme? Sí. Por enseñarme la lección más importante sobre escritura que he aprendido. ¿Y cuál sería esa? Su voz era fría. Daniel la miró directamente a los ojos. Que el miedo disfrazado de crítica es fácil de reconocer una vez que sabes qué buscar. Que la gente que realmente cree en su propio talento no necesita aplastar a otros para sentirse segura. Y que el silencio, cuando se usa correctamente, es mucho más poderoso que cualquier insulto. El círculo alrededor de ellos se había ampliado. Más gente se había acercado, sintiendo el drama. Valeria abrió la boca para responder, pero Daniel continuó. Pasé 6 meses preguntándome qué había hecho mal para ganarte tu desprecio. Pero eventualmente entendí algo. No era sobre mí. Nunca fue sobre mí. Era sobre ti. Sobre lo que ves cuando me miras. Sobre lo que te recuerdo. Suficiente, dijo Valeria, su voz temblando ligeramente. No sabes de qué estás hablando. Creo que sí, dijo Daniel suavemente. Te recuerdo a la escritora que solías ser antes de que el éxito te convirtiera en lo que eres ahora. Antes de que cambiaras la pasión por la escritura por el placer de tener poder sobre otros. Antes de que olvidaras que la literatura no es un juego de poder. Es comunicación. Es vulnerabilidad. Es honestidad. Valeria lo miró con una intensidad que debería haberlo hecho retroceder. Pero Daniel no se movió. Gracias por las lecciones, dijo finalmente. Las voy a usar bien. Se dio vuelta y caminó hacia donde Mónica y otros compañeros lo esperaban. Detrás de él, Valeria permaneció inmóvil, rodeada de personas pero completamente sola. Su máscara finalmente se había resquebrajado. Y todos los presentes lo habían visto. El emperador no tenía ropa. Y un estudiante de 28 años con un cuaderno barato acababa de señalarlo frente a todos. Las semanas que siguieron a la lectura pública trajeron cambios que nadie había anticipado completamente. Para Daniel, las ofertas comenzaron a llegar. 3 casas editoriales querían reunirse con él para discutir la posibilidad de publicar una colección de cuentos. 2 agentes literarios competían por representarlo. Una revista literaria prestigiosa solicitó permiso para publicar las cartas de mi padre en su próxima edición. En 2 meses, Daniel Ibarra pasó de ser un ingeniero desconocido que escribía en sus noches libres a ser uno de los nuevos talentos más comentados de la escena literaria mexicana. Pero Daniel no era ingenuo. Sabía que el mundo literario era voluble. Que el interés actual podría evaporarse si su siguiente trabajo no cumplía las expectativas. Así que siguió escribiendo con la misma disciplina metódica que había desarrollado durante el taller. Seguía trabajando en la constructora durante el día. Seguía viviendo en el mismo departamento pequeño. Seguía usando el mismo cuaderno de pasta dura. El éxito no había cambiado su enfoque fundamental. Y eso, más que cualquier otra cosa, era lo que lo distinguía. Para Valeria, las consecuencias fueron más complicadas. Superficialmente, nada había cambiado. Seguía siendo Valeria Montes de Oca, ganadora de 2 premios nacionales, escritora traducida a 20 idiomas. Seguía recibiendo invitaciones a festivales literarios. Seguía siendo entrevistada en programas culturales. Pero algo fundamental se había fracturado. La historia de lo que había sucedido en el taller se difundió rápidamente en los círculos literarios. Las versiones variaban en los detalles pero el núcleo era siempre el mismo. Valeria había intentado destruir a un estudiante talentoso y ese estudiante no solo había sobrevivido sino que había triunfado a pesar de ella. Algunos colegas la defendieron públicamente. Valeria es exigente pero justa, decían. La gente es demasiado sensible ahora. Pero otros comenzaron a distanciarse. Invitaciones a dar talleres disminuyeron. Estudiantes que habían planeado inscribirse en sus cursos reconsideraron. Y lo más doloroso, comenzó a notar cambios sutiles en cómo otros escritores la trataban. Menos deferencia. Más escepticismo.
Ya no era vista como la autoridad indiscutible. Era vista como lo que Daniel había nombrado, alguien cuyo poder dependía de mantener a otros pequeños. Una tarde, 3 meses después del evento, Valeria recibió un email del director del Centro Cultural Elena Garro. Querían discutir la posibilidad de refrescar el programa de talleres para el próximo año. Tal vez explorar diferentes enfoques pedagógicos. Tal vez invitar a otros escritores a liderar talleres. No era un despido directo, pero el mensaje era claro, su monopolio había terminado. Esa noche, Valeria abrió el documento de la novela en la que había estado trabajando durante 3 años. Leyó 50 páginas. Y luego hizo algo que no había hecho en décadas, lo borró todo. No por rendirse, sino porque finalmente podía ver lo que había estado escribiendo, una obra calculada para impresionar a críticos, construida sobre pirotecnia estilística pero vacía en su centro. Comenzó de nuevo. Esta vez sin pensar en premios o reseñas o estatus. Solo intentando escribir algo honesto. Algo vulnerable. Algo que importara. Era aterrador. Cada palabra se sentía expuesta, sin las capas de sofisticación intelectual para protegerla. Pero también se sentía viva de una manera que su escritura no había sentido en años. Daniel y Valeria se cruzaron una vez más, 6 meses después, en el Festival Internacional de Literatura de Guadalajara. Daniel había sido invitado a participar en un panel sobre nuevas voces en la literatura mexicana. Valeria estaba allí para presentar una charla sobre su obra. Se encontraron en el pasillo del centro de convenciones, entre multitudes de asistentes al festival. Hubo un momento de reconocimiento mutuo. Valeria podría haber seguido caminando. Daniel podría haber hecho lo mismo. Pero Valeria se detuvo. Felicidades por tu éxito, dijo. No era sarcasmo. Era simplemente un hecho. Daniel asintió. Gracias. Hubo un silencio incómodo. Luego Valeria dijo algo inesperado. Lo que dijiste esa noche. Sobre el miedo disfrazado de crítica. Tenías razón. Daniel la miró con sorpresa genuina. No fue fácil admitirlo, continuó Valeria. Pero pasé meses pensando en ello. Y tienes razón. Estaba asustada. De que escribieras mejor que yo. De que tu pasión fuera más pura. De que me recordaras lo que yo había perdido. No escribo mejor que tú, dijo Daniel suavemente. Escribo diferente. Y eso está bien. Valeria sonrió, pero era una sonrisa triste. Tal vez. O tal vez si escribes mejor y simplemente estoy aprendiendo a vivir con eso. Hubo otro silencio. Leí tu cuento en la revista, dijo finalmente. El que publicaron el mes pasado. Sobre el arquitecto que tiene que elegir entre exponer la corrupción o proteger a su familia. Era bueno. Realmente bueno. Maduro de una forma que no esperaba. Gracias, dijo Daniel. Eso significa mucho viniendo de ti. No debería, dijo Valeria. Pero me alegra que sí. Se miraron por última vez. 2 escritores en diferentes etapas de sus carreras. Una subiendo. Otra reconsiderando el costo de haber llegado a la cima. Cuida tu pasión, dijo Valeria. No dejes que el éxito te convierta en lo que yo me convertí. Daniel asintió. Lo intentaré. Valeria se alejó entre la multitud. Daniel la observó irse, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Compasión. Triunfo. Alivio. Y algo parecido a la tristeza. Porque finalmente entendía que Valeria no era un monstruo. Era simplemente una persona talentosa que había perdido su camino. Y eso, en cierto modo, era más trágico que si hubiera sido malvada por naturaleza. 2 años después, Daniel publicó su primera colección de cuentos. Fue recibida con críticas entusiastas. No vendió millones de copias, pero encontró su audiencia. Gente que apreciaba su honestidad emocional. Su falta de pretensión. Su capacidad para encontrar profundidad en situaciones cotidianas. Ganó algunos premios menores. Fue invitado a festivales. Dio talleres donde trataba a sus estudiantes con respeto y rigor,
pero nunca con crueldad. Y seguía trabajando en la constructora durante el día, porque la escritura pagaba las cuentas, pero el trabajo diurno le daba estructura y lo mantenía conectado con una vida fuera de los círculos literarios. Valeria también publicó una nueva novela. Era diferente de todo lo que había escrito antes. Más personal. Menos pulida superficialmente, pero más profunda emocionalmente. Las críticas fueron mixtas. Algunos la elogiaron por evolucionar. Otros la acusaron de haberse vuelto blanda. Vendió menos copias que sus obras anteriores. Pero Valeria descubrió algo sorprendente: le importaba menos de lo que esperaba. Porque por primera vez en años, estaba orgullosa del trabajo en sí, no solo del reconocimiento que generaba. La historia de Daniel y Valeria se convirtió en una de esas leyendas que circulan en talleres literarios. Una historia que estudiantes contaban para recordarse que el talento puede sobrevivir incluso en ambientes hostiles. Que el silencio puede ser más poderoso que la confrontación. Que la humillación no tiene que ser el fin sino el comienzo de algo más fuerte. Pero también era una advertencia. Sobre lo fácil que es confundir poder con sabiduría. Sobre cómo el éxito puede convertirse en una prisión. Sobre la importancia de recordar por qué comenzaste a escribir en primer lugar. Y en algún lugar de la Ciudad de México, en un departamento pequeño iluminado por una lámpara de escritorio, Daniel Ibarra sigue escribiendo en su cuaderno de pasta dura. Trabaja en una nueva colección. Historias sobre gente común enfrentando decisiones imposibles. Nada glamoroso. Nada diseñado para impresionar a críticos. Solo historias honestas sobre la condición humana. Y mientras escribe, ocasionalmente piensa en esos 6 meses en el taller de Valeria. No con resentimiento, sino con gratitud. Porque ese dolor le enseñó algo invaluable: que el verdadero poder de un escritor no viene de la aprobación de otros. Viene de la capacidad de mantener la voz propia incluso cuando todos te dicen que la cambies. De permanecer en silencio cuando otros esperan que reacciones. De transformar el dolor en arte. Y de entender que a veces, el mayor acto de rebeldía es simplemente seguir creando a pesar de todo. Porque al final, eso es lo único que realmente importa. No los premios. No el reconocimiento. No la venganza contra quienes intentaron destruirte. Solo las palabras en la página. Solo las historias que cuentas. Solo la verdad que decides compartir con el mundo. Y nadie, sin importar cuánto poder tenga, puede quitarte eso. A menos que tú se lo permitas. Fin.